Bueno, prepárense. Quiero que apunten aquí porque este es un tema fuerte, de verdad, que es un tema que va a penetrar los corazones de cada uno de ustedes y despertar de la realidad de este tema, porque es importante de estudiar de lo que dice las escrituras. Pues vamos a entrar aquí en el texto principal, el texto de esta prédica que se encuentra en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Estamos ahí? Sí. Dice así: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Se pueden sentar. Gracias. Wow. Muchas personas andan buscando amor, ¿verdad que sí? En lugares equivocados. ¿Sabe que en los dating sites, en las páginas para buscar una pareja, eh, hay muchas que no son cristianas? Y aquí en los Estados Unidos, no tanto aquí en los Estados Unidos, pero mundialmente, hay organizaciones y empresas que gastan mucho dinero en el amor, es decir, de promover amor, ¿verdad? La sexualidad. Y vemos que en el día de ayer, el viernes, para el St. Valentine's, muchas personas gastan mucho dinero para sacar a su esposa, a su novia, a su novio, ¿verdad? A cenar, a comer. Y creo que el presupuesto que gastan son entre los billones de dólares, ¿verdad? Porque quieren encontrar el amor. Cada ser humano quiere ser amado o amada, ¿verdad que sí, iglesia? Dios en su diseño nos dio este sentir a cada uno de nosotros, de sentir amor, de sentir amado o amada, ¿verdad? Por una persona. Y el peligro es cuando entramos en lugares desconocidos. Cuando entramos en lugares desconocidos o dejamos que nuestra carne nos lleve al pecado. Aquí que está el peligro. Este es un tema de verdad que debemos de tomar con seriedad, porque se trata de qué? De nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. Y el Dios Todopoderoso vive en nosotros. Y hermanos, esto puede llevar a muchas dificultades y afectar no solo nuestras relaciones, sino también contribuir al abuso sexual. La iglesia del siglo XXI, este siglo, necesita despertar de su, ¿sabe qué? Insensibilidad. En esta era de lo que se llama aceptación, identidad, se nos ha enseñado a ser tolerantes a todos. Nos hemos suavizado en la exposición de las escrituras. Lo hemos tomado un poco de menos en nuestra relación con Dios. Hemos aprendido a ignorar el pecado, hermanos, en lugar de enfrentarlo. Hemos adoptado la noción equivocada muchas veces de que la gracia de Dios de alguna manera cubre un estilo en nuestra vida carnal. Porque nosotros estamos bajo gracia y entonces uno dice, bueno, estoy bajo gracia, yo puedo pecar, ¿verdad? Y no es así, no es así. Qué terrible, ¿verdad? Que estamos ahora en una época así entre nuestra sociedad. Mal entendido de la gracia. Muchas personas no aplican esto, no entienden esto. Permíteme ser un poco más directo con ustedes. Prepárense. Quiero ser más directo con ustedes. Demasiado a menudo, ¿verdad? Y quiero que piensen conmigo. Dentro del hogar cristiano, las esposas son maltratadas. Los esposos son descuidados. Los niños son abusados.
y ocurren que formas oscuras y vergüenza, y también trae vergüenzas, ¿verdad? Vergonzosas, de qué depravación sexual. Como dijo el profeta cuando estaba estudiando esto, yo dije, wow, pero el pueblo de Israel era un pueblo de verdad que eran, como dicen, cabeza dura. Porque aquí vemos Jeremías se acerca al pueblo de Judá y le dice en Jeremías 6:15, le dice, se avergüenzan de sus actos repugnantes. De ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza, serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Hermanos, ellos ni siquiera se sonrojaron. ¿Sabe lo que significa eso? No estaban avergonzados. Siguieron en su pecado. Siguieron en lo suyo. ¿Cómo estamos emprendiendo este tema? ¿Cómo lo estamos analizando? ¿Cómo lo estamos viviendo en nuestra sociedad? ¿Qué discusiones estamos teniendo, hermanos, como pueblo de Dios? Estoy hablando de la iglesia, porque sabemos la realidad de los asuntos. La Biblia nos indica, ¿verdad que sí? ¿Cómo llegamos aquí? Esa es la pregunta. Una de las razones es la explotación, hermanos. Hemos permitido que nosotros mismos y nuestros hijos seamos ¿qué? Expuestos a qué? El sexualismo o el sexualizado, es decir, permitiendo a ellos que ellos también actúan como las personas en el mundo. Quizás, ¿verdad? Usted dirá, o quizás usted va a decir, esto no se trata de mi asunto. Eso nunca me va a pasar a mí, ¿verdad? Pero permíteme mostrarte maneras en las que hemos contribuido a la exposición de este pecado. Primero, a través de lo que vemos en la televisión. Comiencen ahí, la televisión, ¿verdad? Especialmente en los canales en español. Le cuento que cuando pasan una película o algo, una noticia o lo que sea en la televisión y alguien está hablando una mala palabra, ¿sabe lo que dicen los nietos míos? Abuelo, escúchate eso. Ya reconocen que esas palabras no provienen de Dios y Dios no le gusta eso, ¿verdad? Especialmente en los canales latinos en español. Hay representadores que demuestran su cuerpo de forma exóticos o sexuales. En las telenovelas, ¿verdad? Yo sé que en las telenovelas de antes quizá era un poco diferente, pero hoy en día es una locura, ¿verdad que sí, iglesia? Y en las telenovelas, películas, música con mensajes inmorales. Y si incluso la ropa que usan ellos, y ¿saben lo que pasa? Que los niños quieren también, cuando los ven en la televisión, dicen, yo quiero ser como esa persona. Entonces quieren comprarse esas ropas que está exponiendo su cuerpo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Eh, y también nosotros, porque los niños están mirando a los padres, ¿verdad que sí, iglesia? Y a los padres, los ejemplos que nosotros estamos dejando a nuestros hijos. Es importante de reconocer esto. ¿Qué hacemos? En la televisión, ¿verdad? Si tenemos el control remote, cambia el canal, ¿cierto? Porque los niños están presentes. Aún los niños no estaban presentes. Yo creo que no es bueno para nuestra vida espiritual. Usted dirá, no soy yo, no, pero tienes el control de la televisión para cambiar el canal. Así que es también los solteros también, que estás permitiendo en sus relaciones, ¿verdad? Y si están en relaciones desigual, es un peligro, es un peligro. Mira lo que dice Pablo aquí. Le dijo a los corintios en la segunda carta a esta iglesia en Grecia, le dice, 2 Corintios 6:14, no se asocien, que dice aquí,
íntimamente con los que son, ¿qué? Incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestros cuerpos. ¿Verdad que sí, iglesia? Debemos guardar, enseñar y proteger a nuestros hijos de todo tipo de qué? Depredadores, hermano, que lo hay en la televisión, en la sociedad, en las escuelas. Le quieren enseñar a nuestros hijos locuras del mismo sexo. Cosas que yo estaba mirando la noticia los otros días y estaban presentando, no me recuerdo en qué estado, querían presentar un libro a los niños. Estamos hablando de niños de kinder, de una familia, de una mujer casada con otra mujer y que este niño, que era normal, que era algo bien para la familia. Imagínense un niño de 5 años, de 6 años, mirando una cosa así. ¿Qué va a pensar? Que es aceptable, que es algo que Dios ha construido. Es una locura. Entonces tenemos que enseñar, proteger a nuestros hijos de todo tipo de esas cosas, ¿verdad? Que vemos en la televisión. La exposición a la pornografía, a lo que escuchan y a los que ven comienzan con nosotros. Nosotros sabemos la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos liderar si estamos atrapados nosotros mismos? ¿Sabe qué? En el pecado sexual. ¿Cómo nosotros vamos a poder eh, educar y ayudar si estamos nosotros metidos en este pecado? Tendemos a buscar el amor en lugares, ¿qué es el sermón? En lugares de qué? Equivocados. Y esperamos que los resultados que sean diferentes. Buscamos el amor en lugares equivocados y esperamos que los resultados de esa relación, ¿verdad? Va a ser diferente. Hermano, no va a cambiar si la persona nos entrega su vida a Cristo, ¿cierto? Todo comienza en nuestro hogar. Aquí que comienza, en nuestro hogar. ¿Recuerdas tu infancia? ¿Usted se recuerda cuando era niña o niño? Yo me recuerdo cuando usted diste su primer beso al joven o a la muchacha y era un gran acontecimiento aquí, especialmente, hermano, a tus padres cuando se enteraban de los asuntos de que usted besó a un joven o a una muchacha. Ese era, era pela, ¿verdad? Era un problema con su papá, que ella se besó con tal muchacho en la escuela, que cómo, ve castigada, ¿verdad? Y era algo de verdad que era un tema muy fuerte en la casa y era un gran acontecimiento aquí, especialmente a tus padres, ¿verdad? Había más respeto antes, ¿cierto? ¿Verdad? Con nuestros padres había un respeto. Yo cuando mi papá me decía o alzaba la voz, yo sabía que yo tenía que respetarlo a él. Porque después lo que viene, la correa, para la habitación. ¿Sabes lo que hacía mi hermano mayor? Me abusaba, de verdad que sí, hablando del abuso infantil. Porque él tenía la autoridad de mi papá y él me decía, oh, tú estás haciendo la maldad allá en la calle, arrodillado, por 3 horas. Y mi hermano era un hombre fuerte, ¿verdad? Me lleva 8 años. Él es médico. Y era un problema en casa con respecto a eso. Pero había más respeto en ese entonces porque temíamos nosotros, ¿verdad? De las consecuencias de nuestro pecado. ¿Verdad que sí? Y también de la acción de nuestro pecado. Pero hoy los padres permiten que sus hijos estén a solos o solos en sus habitaciones con sus novios y sus novias. Dicen, está bien, están en la habitación ya. Hermanos, es una equivocación. Nunca dejes a una niña o un niño de menor de edad que se quede en una habitación con un chico o una muchacha. ¿Ok?
nosotros como padres tenemos la autoridad y debemos de cuidar a nuestros hijos. ¿A su qué? Su inocencia. Y eso es lo que quiere hacer el mundo, a robarle su inocencia. ¿Ok? Una de las señales aquí de esperanza en un lugar acostumbrado, ¿verdad? Ser la inocencia de una criatura, de sus hijos. Eso es lo más importante. Yo me recuerdo con mi hija, yo la cuidaba, no la dejaba salir, que no quería. Inclusive yo la senté, ella tenía, ¿cuántos años? Nuestros hijos, 12. A los 12 años, 11 años, le comencé a hablar del sexo. Porque yo dije, no quiero que la sociedad le explique y les diga otra cosa que no es algo bíblico. ¿Verdad, iglesia? Tenemos que tomar la responsabilidad. Entonces, eso es lo que hicimos con nuestros hijos. Queríamos cuidar su inocencia. Padres, tenemos que proteger a nuestros hijos porque es un desarrollo, ¿verdad? Que sucede natural. Dios no hizo así, de amar al sexo opuesto, ¿verdad? De tener una relación siendo un hombre con una mujer un hombre con una mujer con un hombre, pero de hacerlo de manera correcta, porque si no hay consecuencias. Eso es lo que dice la Escritura. Mira, esto es importante aquí, hermano. En los tiempos de nuestra niñez, quiero que vaya conmigo a esos tiempos, en su país natal o aquí en los Estados Unidos cuando era más joven, eh, los padres te daban una instrucción, no salga tarde, tiene que llegar a casa a tal hora, ¿verdad que sí, iglesia? Y era los padres protegían a los niños y en cada momento, y hoy en día los padres dejan que los niños corren por todos los lados, decía, fuera de la casa. Tú sabes que yo cuando era niño salí de mi casa, creo que tenía 6 7 años, mi mamá dijo, pero ¿dónde cogió este muchacho? ¿Verdad? Y hoy en día hay que cuidar a nuestros hijos, porque hay tantos peligros. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Entonces, en la generación de mis padres y abuelos, siempre había un acompañante. Siempre, cuando salían del noviazgo, siempre había un testigo ahí para, como dicen, la persona que era para hablarle de los asuntos de ustedes, ¿verdad? Y nuestro. Y nuestros padres y nuestros abuelos era así la relación. Y ellos, cuando salían como pareja, salían juntos, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? En inglés se llama courtship, en español se llama el contejo. El cortejo, perdón, el cortejo. Y esto aseguraba que no hubiera contacto físico inapropiado antes del matrimonio. No sé si ustedes eran así en sus niñez o adolescencia o adultos. ¿Era así en su país? Yo sé que mis abuelos y mis padres eran así. Que andaba un tío mío siempre, que era mayor que mi mamá, y andaba, o una tía, velando los pasos de ellos. Un chaperón. Y tomaban notas, decían, ok, mira lo que hicieron aquí, se tocaron de mano, ok, de mano está bien, de mano está bien. Se pasaron aquí. Ah, usted verá cuando llegue a casa. No, pero siempre, y así era con mi esposa, cuando ella salía con su hermana mayor, ella traía a Alexandra, a mi esposa, pero era inteligente para que decía a los padres, no, yo traigo a mi hermanita conmigo, pero la hermanita no sabía, era menor que ella. Y hacían de todo ahí en el teatro. qué, qué sabios eran ellos, ¿verdad? No, pero gloria a Dios que están casados. Gloria a Dios. Entonces, hay que cuidar los contactos físicos así, ¿verdad? Pero ahora, ni siquiera los niños están a salvo por la tecnología, ¿verdad? Muchos son utilizados para qué? La explotación sexual. Los niños son violados por familiares. Las niñas son abusadas. Los niños se convierten en víctimas de qué? De incesto. Y no quieren decir nada a nadie en sus propios hogares. Niños indefensos son, ¿qué, hermanos? Atacados. Niños. Y por aquellos que
que de verdad debieran protegerlos, los mismos padres o un familiar. Son niños inocentes. Las escrituras mismas, mira, hermanos, revelan este horrible carnalidad de este asunto. Y quiero explicarle el mejor ejemplo aquí de lo que pasó bíblicamente a un personaje de la Biblia. Pero entre el pueblo de Dios tenemos que tener cuidado. Hermanos, después del adulterio de quién, voy a hablar aquí, del rey David. David vio a esta hermosa mujer bañándose, y usted conoce su nombre, Betsabé. Y él la vio a ella, una mujer ajena, y se enamoró de ella y se acostó con ella. Y inclusive David mandó a matar a su esposo. Hermanos, mira lo que pasó en esta familia aquí. Su hijo Amnón codició a su media hermana. Oye, escuchen bien. Fingió a estar enfermo y pidió que Tamar le llevara comida a su habitación. Cuando ella llegó, la tomó a la fuerza, dice la escritura, y como era más fuerte que ella, la violó a pesar de su resistencia a su media hermana. Segunda, relata esta historia en 2 Samuel, capítulo 13, del 6 al 14. Mira lo que pasó después. Después de este acto abominable, esta joven quedó devastada. ¿Usted se imagina un hermano violando a una hermana? No podía hacer nada. Y Tamar se puso ceniza, dice la escritura. Ceniza. ¿Sabe que los judíos, cuando se colocaban ceniza, era un momento de lamento, de dolor? Y ella, dice la escritura, que se colocó ceniza sobre la cabeza, puso su mano sobre la cabeza y se fue llorando a gritos, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 13:19. Mira lo que hace el hermano ahora. Cuando su padre David lo supo, usted se imagina que su padre iba a hacer algo, ¿verdad? Iba a resolver con este asunto familiar. Hubo un abuso entre la casa de David, entre la familia. Mira lo que pasó aquí. Cuando David supo de lo que pasó, se enojó mucho, dice la escritura en capítulo 13, versículo 21. Pero eso fue todo, no hizo más nada. David se enojó y ya, más nada. No hizo nada, solo se enojó. David nunca tomó acción para resolver la crisis en este hogar. Hermanos, cuando su hermano Absalón, ¿tú crees que hizo algo también? En ese momento, Absalón se enteró y le dijo: cállate, cállate ahora, hermana mía, es tu hermano. Imagínense, ella viene a buscar socorro, viene a buscar dirección, una consejería para que la puedan defender. Y el hermano dice: cállate, ese es tu hermano. Imagínense cómo estaba pasando en su mente Tamar, el dolor que ella tuvo por esta situación. Y eso lo relata en el versículo 20 del capítulo 13. ¿Puedes creer esas palabras? Cállate, es tu hermano. Qué consejo tan absurdo, ¿verdad que sí? De un hermano, un familiar. Y mira, no para aquí la historia. Puedes creer que estas palabras es increíble. Qué consejo tan absurdo, ¿verdad? De no ayudar a su hermana en esta situación. Y él no dijo, no diga nada, quédate callada. Guarda silencio cuando la ley de Dios dice, castíguelo. La ley de Dios dice que él tiene que pagar por lo que él hizo, los actos que hizo. Pero nada, le dijo: cállate, Tamar.
Su hermano le dijo, callarás, ¿verdad? Y su padre no hizo nada en el asunto. Tamar no tenía a quién acudir, a nadie acudir con su dolor. Imagínense, hermanos. Y no para, no para ahí el asunto, porque cuando uno ve, dice, wow, pero ¿qué pasó aquí con esta familia? Porque imagínense, ¿verdad? Pero no paró ahí. Mira lo que dice la escritura en 2 Samuel 13, 23, 39. Más luego, Absalón manda a matar a su hermano que violó a Tamar. Él prepara y fue donde el rey David dice, quiero hacer un banquete digno de su honor, rey, ¿verdad? Pero era todo programado para matar a su hermano que violó a su hermana Tamar. David no lo sabía después, cuando falleció Amnón, hasta que supo los sucesos. David estaba muy triste. Lo relata en 2 Samuel 13, 23 al 39. Qué desastre. Solamente, ¿por qué? Codiciar. Utilizar el cuerpo para darle placer de maneras fuera del contexto bíblico. Comenzó con David. Un hombre que dice la palabra de Dios que era un hombre como el corazón de Dios. Dios lo amaba a él. Y aún así David pecó, mató y la familia fueron afectados por las consecuencias de David. El pecado corre tras familias también, porque nosotros somos responsables de enseñarle, de instruirle a nuestros niños de las verdades de las escrituras, ¿verdad? Y de vivir un ejemplo de lo que dice. Amén, iglesia. Amén. Entonces, tanto aquí, entonces como ahora, ¿verdad? Cuando tales violaciones ocurren aquí y nadie defiende a los indefensos, nadie. Aquí en este caso de la casa de David, nadie tuvo la audacia o tuvo el coraje de poder presentar esta situación que de verdad supuestamente era David, era el hombre de Dios, era el rey de Israel y no tomó su puesto como un siervo de Dios. Y hermanos, eh, tenemos que de verdad entender esto, porque el niño o la niña adolescente y el adulto enfrenta un futuro lleno de ¿qué? De confusión. Vivimos una vida así de inmoralidad. Nadie quiere seguir las cosas morales. La vergüenza que pasa aquí, mano, porque es algo personal. Ahora, hay personas que no le importa, como lo acabamos de leer. ¿Qué le importa a ellos? Que ellos siguen en el pecado. Y de verdad que desilusión parece espiritualmente, cicatrices emocionales y enojo familiar. Todo esto es contribución a los actos del pecado contra el cuerpo. Hay más, mira, cuando estaba estudiando esto, yo no pude creerlo. Yo dije, ¿pero cómo va a ser? Están reportando que hay más de 500,000 niños desaparecidos que han cruzado la frontera sin ser, hermanos, contabilizados. Ni un niño. ¿Sabe? Es decir, ellos pasaron, los registraron, que pasaron 500 y no sabemos dónde están en el país, aquí en los Estados Unidos. 500,000 niños. 500,000 niños cruzaron la frontera, acompañados por personas que no eran sus padres legales. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos niños? Desafortunadamente son abusados, explotados sexualmente y utilizados para el trabajo infantil. Lo vemos en nuestra sociedad. Es hora de que, hermanos, tú y yo tenemos que defender a nuestros niños. ¿Verdad que sí? Tenemos que defenderlos a ellos, porque ellos son indefensos, es decir, no tienen la capacidad, la fuerza, la inteligencia de poder batallar estos ataques de personas que quieren acabar con su vida de esta manera. Las víctimas inocentes de abuso sexual necesitan un lugar seguro para contar sus historias, ¿verdad que sí? Y dirección hacia qué? La sanidad
emocional y espiritual en Jesucristo, porque no hay otra manera que una persona puede ser sanada si no fuera por la palabra de Dios, ¿verdad que sí, iglesia? Porque nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido de una manera abusado, no tiene que ser físicamente, pero quizá verbalmente, ataques espiritualmente, ¿verdad? Del enemigo. Esos son ataques, esos son abusos de parte del enemigo para destruir nuestra familia. ¿Verdad que sí, iglesia? Las víctimas inocentes de abuso sexual necesitan un lugar seguro para contar sus historias. Aquí estamos. Estamos prestas para ayudar a aquellas personas que están sufriendo. El mundo nunca ha sido un lugar seguro y protegido contra quienes abusan de los niños. Por eso la iglesia debe ser ¿qué? Ese lugar. La iglesia debe ser ese lugar, a pesar de los titulares negativos que vemos en la noticia, en los periódicos, en la radio, televisión. Es posible, porque la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la esperanza. Por eso que venimos a la iglesia para ser sanados. ¿Verdad que sí? La iglesia no está aquí para juzgar. La iglesia no está aquí para señalar, mira lo que usted está haciendo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dios comienza a trabajar en usted para cambiar tu forma de vivir. ¿Verdad que sí, iglesia? Eso se llama transformación, renovación, reconciliación con Dios. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, es una responsabilidad de los líderes de la iglesia asegurarse, como yo, asegurarme de ustedes, de que la casa de Dios sea un lugar de confianza y de respeto. Esta es una casa de confianza y de respeto, que usted puede acercarse a su pastor y hablar con él privadamente. Nosotros no vamos a ir a anunciarlo al mundo. Mira, fulano de tal hizo esto. Mira, fulano. No, estamos aquí para ayudarlo en el proceso para salir de esa situación que lo tiene en el piso, para que entonces Dios lo exalta, Dios los ayude en esa situación y salir de esa forma de vivir. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Entonces, un refugio es la iglesia donde nadie sea tocado inapropiadamente. Nadie. Es un lugar donde los que sufren pueden confiar en un maestro, un anciano de la iglesia, un pastor, un amigo mayor. Los pastores deben proteger a las ovejas. Eso es nuestro trabajo. Si por alguna razón tu hogar no es un lugar seguro, queremos ofrecerte ayuda. Estamos aquí. Y también queremos darle asesoramiento práctico para que tomas medidas en la situación específica de lo que le está pasando en tu vida. Tal vez tu circunstancia sea difícil, pero no es imposible para Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo podemos hacer, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Y ahí que está la solución, ahí que está la respuesta de nuestro problema. Dios puede sanar tus heridas. Y no estoy hablando de la parte sexual, no estoy hablando, aunque esto es parte de este sermón, pero en cualquier área de tu vida, Dios puede sanarte. Amén. Y hacerte sano en todo aspecto de la palabra. Entonces, si eres padre o familiar de alguien que ha sido abusado y necesita orientación sobre cómo ayudar, queremos asistirle. Estamos aquí, iglesia, queremos brindarle a ustedes gracia y misericordia de parte de Dios, junto con una dirección y sabiduría, porque es necesario. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Este tema. El agresor debe enfrentar las consecuencias legales para evitar que el crimen se repite. ¿Verdad que sí? Y muchas veces nosotros los hispanos estamos avergonzados. ¿Cómo va a pasar esto en nuestra casa? Pero ¿sabe lo que tenemos que hacer? Anunciarlo. ¿De verdad? Porque es esa persona quizá va a repetir esos asuntos. Quizá a otro niño, a otra niña, a otra familia. Podemos orar por ellos, tenemos que orar por ellos,
para que ellos vengan a los pies de Jesús y se arrepientan. Pero es importante reconocer esto. Ahora, yo no te puedo ofrecer asesorio legal en esa parte, ¿verdad? Tendría que dirigirte a recursos o personas en esa área. Yo lo que te puedo dar consejos bíblicamente de lo que dice la palabra de Dios y cómo podemos darte dirección para que usted tome esta acción de inmediata, ¿verdad? Si eres víctima de abuso sexual y sientes miedo de hablar, hay esperanza. Hay esperanza. Queremos escucharte, hermanos, con un corazón compasivo, sin insensibilidad ni juicio. No le vamos a acusar de nada. No se sienten mal por de lo que pasó, porque Dios puede, bueno, se siente mal en el sentido que eso es algo terrible, pero Dios puede sanarte, ¿verdad que sí? Yo lo llamo, el amigo mío, el pastor Pichado, escribió un libro que se llama Sanando las heridas. Y eso es lo que Dios quiere, sanar las heridas. Amén, iglesia. Entonces, por vía de Jesús, todo es posible. Podemos ayudarle en esa área. Hoy en día muchas personas viven como Tamar. Viven como Tamar. No quieren. Por dentro están gritando, ayúdame, ¿verdad? Por dentro. Pero entonces le dijeron, cállate, porque la sociedad le van a decir, o tu familia te van a criticar, te van a decir, mira, fue culpa suya por vestirte de esa manera, o fue culpa suya por provocar a tu hermano, o un primo, un tío, quien sea. Eso es mentira de Satanás, ¿ok? Ustedes no son culpables, son esas personas, los abusadores, que quieren aprovecharse de una persona débil. Y eso es lo que hace la sociedad con nuestros niños, no tanto con el abuso físico, ¿verdad? O verbal, pero también sabe en qué manera, en la parte educativa. En la parte educativa. Quiere distorsionar las raíces de la escritura que tú has puesto en ellos con cosas que son erróneas, cosas que son horribles para destruir esta criatura. Y yo le digo, para ustedes la iglesia, cuida sus hijos de todo tipo de maldad, ¿ok? Porque comienzan con los niños. Por eso que Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús aquí. Jesús dijo, es mejor, si usted hace tropezar a unos niños de esto, es mejor que usted se lance con una soga en el cuello, en el pie, con piedras, y que te lance a esa agua, a ese mar. Porque Dios odia a aquellos que abusan de niños. ¿Ok? Dios le molesta. Es un pecado grande delante de los ojos de Dios. Los niños deben ser protegidos. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Entonces tenemos que cuidar a nuestros niños. Y también a los adultos, porque ahí, de nuevo, hay muchas personas que son los tamares, que no quieren hablar. Y se casan, mira lo que pasa. Ellos fueron abusados o quizás algo le pasó en su niñez, se casan después de muchos años, pasan dos cosas aquí. Una, son muy sexual en el sentido de los actos, quizá con un hombre o otro, varios hombres antes de casarse, o muchas veces se cuestan siendo casado o casada, se cuestan con otro, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasa aquí también? Que esa persona nunca fue sanada o sanado. Porque eso es lo que le pasó. Ese episodio, lo que pasó en su infancia, en su juventud, está en la mente. O muchas mujeres no quieren casarse. Y cuando se casan, se sienten incómodas del primer día que van a ir a su luna de miel. Se sienten incómodas o incómodos. ¿Verdad? Esto es una realidad. Necesita, ¿sabe qué? La sanación de parte de la palabra de Dios. Aquí estás. Y aquí están los ejemplos. Le pasó a la vida de David. Mire lo que pasó a la familia de David. Y cuántos de nosotros quizá conocemos a personas que han sido abusados o afectados de este tipo de situaciones en nuestros países o aquí.
en América del Norte, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener humillación. Tenemos que entender este tema con ceniza de vergüenzas. Mire lo que pasó a Tamar. Y humillación, llorando sin que nadie las escuche. Tenemos que compartirlo con alguien maduro, no con cualquiera, porque lo que quieren hacer es comenzar bochinche, chisme. Tiene que ser con personas que te van a ayudar con el asunto, ¿verdad? O relaciones fracturadas por nuestras decisiones, que vuelvo a nosotros, nuestras decisiones, en buscar amor en lugares equivocados. Buscar amores en lugares equivocados. Mi oración es que al buscar ayuda, puedes comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Es un nuevo capítulo en tu vida. Si nunca has sido escuchado antes, es decir, si nadie te ha escuchado por tu situación, hoy serás escuchado. Dios te escucha. Dios escucha. Dios escucha tu dolor. Él sabe tu situación. Él quiere lo mejor para ustedes, ¿verdad? Él quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Así es. Puedes empezar de nuevo, pero debes tomar tu lugar en tus relaciones. Es decir, tú tienes que poner tu posición como cristiana, como cristiano, es decir, yo tengo valor. Voy a dejar que me respete, porque yo soy una hija o un hijo de Dios. Amén. Esa es la posición que tenemos que tomar, porque usted tiene valor. Dios te ama y Dios tiene un propósito en cual la otra persona quiere aprovechar de usted, pero Dios tiene algo mucho mejor para darte. Amén. Y hay que creer eso, porque muchas veces nos metemos en esa esclavitud, en esas cadenas, con relaciones equivocadas, y lo que pasa es que pensamos, esto es lo mejor, lo que tengo ahora. Quizás está un poquito cómodo, ¿verdad? O te sientes un poco más relajado allí porque tienes ciertas cosas, pero cuento, al fin y al cabo, hermanos, esa persona te va a abandonar. Esa persona no va a cuidarte porque no comparte su fe, no comparten sus ideas, sus sueños, ¿verdad? De hacerlo juntos. Esto es una realidad, hermanos. Entonces, mirando aquí, si has sido víctima o has sido afectado por una relación pasada o abuso, Dios puede darte la victoria sobre tu pasado. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sabe por qué? Porque eres amado por Dios. Ayer vimos en la escritura, en 1 Corintios capítulo 13, el amor de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios transmite ese amor hacia nuestra esposa, nuestro esposo, a los solteros, al futuro esposo y esposa, ¿verdad? Entonces, eres especial. Quiero que mire a su hermano a su derecha, o su hermana a su derecha, a su izquierda. Dile, usted es amada o amado por Dios. Amén. ¿Sí? Quiero ver, por señal de manos, quiero ver cuántos de ustedes de verdad lo creen. Vamos a ver, ¿cuántos de verdad lo creen eso? A ver, yo creo que todos. Qué bueno. Y eso significa, ¿sabe qué? Que usted misma o mismo, ¿verdad? Se siente seguro de sí mismo. Es decir, ustedes saben que el amor de Dios vive en ustedes. Y ya ha puesto a Dios primero sobre todas las cosas. Eso es bueno. Es el comienzo. Amén. Mira a David aquí. David aprendió de la manera difícil que el pecado tiene consecuencias. Afectó a, a su primer hijo también. ¿Qué hizo Dios? Le quitó su primer hijo. Es decir, su hijo con Betsabé. Y él ayunaba. Dios, ten piedad. ¿Cómo Dios? Dios dice, pero ¿cómo voy a tener piedad? Un hombre que hizo tal cosa. Se acostó con una mujer ajena, lo mandó a matar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que suceden cosas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no hace así al pecado, que Dios le da la espalda al pecado, no. Dios lo confronta. Dios dice, aquí está haciendo algo malo,
hay consecuencia por ese pecado. Tienes que pagar. Pero ¿sabe qué? En el proceso, Dios está afiliando o mejorando tu condición espiritual con Él. Amén. Y eso se llama madurez. Eso se llama creciendo en la fe de Cristo Jesús, de poder comprender estas cosas, porque esto se llama, si usted lee Efesios, van a entender un poco de los ataques espirituales. Sabe que el enemigo nos ataca de maneras espirituales. Hay, hay actos que el enemigo hace que quizás usted no lo ve con sus propios ojos, pero él está trabajando para destruirnos. Pero gloria a Dios que ya Cristo ganó la batalla. Amén. Tenemos la victoria. Pero tenemos que estar abiertos a las situaciones, a esos ataques, porque están presentes. Amén, iglesia. Entonces, mira lo que pasó aquí, David. Dios quiere que te apoyes en su qué, en su palabra, ¿verdad, iglesia? Aquí que está su palabra. Recuerda, hermanos y hermanas, son amados por Dios y su amor es lo único que realmente necesitamos. El amor de Dios primero, primero. Todo lo demás se encajará en su lugar. Todo lo demás viene a su tiempo. Dios va a mandar ese hombre, Dios va a mandar esa mujer. Y usted va a decir, wow, pero yo esperé tantos años por usted, pero llegaste. Aquí estás, ¿verdad? Pablo lo hizo diferente. Pablo dijo, mira, no ese es el Señor, soy yo. Yo prefiero no casarme porque los asuntos del matrimonio tengo que preocuparme con mi esposa y los asuntos de la casa. Entonces Pablo quería seguir trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Pero hay personas que se sienten así, bien, conforme, que pueden estar solo, sola, y quieren dedicar su vida al Señor. Pero ¿qué dijo? A solas, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, es mejor casarse que ¿qué? Antes de quemarse. Exactamente. Entonces es mejor casarte antes de quemarte. Si usted se ve que está a punto de tentar contra Dios, es decir, contra su cuerpo, va a decir, Señor, por favor, mándeme ese hombre cristiano, esa mujer cristiana, porque me quiero casar, no quiero quemarme. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, y su amor es lo único que realmente necesitan. Es Cristo. Todo lo demás se encajará en su lugar. Nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. Vuelvo y lo repito. Dios nos llama a ser ¿qué? Iglesia. Comienza con S. Santos. Santos. Amén, iglesia. Santos. Y a recordar que nuestros cuerpos son ¿qué? El templo del Espíritu Santo. No podemos permitir que el pecado sexual corrompa nuestra relación con Dios. Le voy a leer algo aquí. Primera carta a los Corintios de Pablo, en capítulo 3, versículo 16 a 17. Dice así. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, ¿verdad? Dios dice así, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el templo de Dios es ¿qué, iglesia? Santo, ¿no está ahí? Santo, santo. Y ustedes son este templo. Amén. Entonces vamos a leer también 1 Corintios 6, 19 a 20. Dice así. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los que los compró a un alto precio. ¿Cómo Dios nos compró a nosotros por ese alto precio? ¿A dónde? La cruz de Calvario. Fue por su sangre. Amén. Entonces dice así. Por lo tanto, honren a Dios con qué, iglesia? Honren a Dios con qué, iglesia? Ok.
Nos queda un minuto. Le quiero explicar esto aquí. Somos el templo de Dios, ¿verdad? Dios habita en este templo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros estamos participando en actos fuera del matrimonio, en actos fuera de la relación con Cristo, como Él manda, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos, la palabra dice, fornicando. Estamos haciendo algo que hiere el corazón de Dios, estamos pecando. Porque el templo de Dios es, ¿qué iglesia? Comienza con S, santo. Y dice que Dios no puede participar en la oscuridad, las tinieblas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no hay, si usted sigue leyendo esta carta, en este capítulo, le explica a todos nosotros acerca de lo que significa. Dice, es como el hombre prostituyéndose con una mujer, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, Dios no puede participar en ese tipo de actos. Y eso es lo que pasa, que cuando hacemos las cosas fuera de la relación de Dios, por eso que uno de los pecados que afecta, dice la Escritura, el cuerpo y el espíritu es ¿qué, iglesia? El pecado sexual. Porque afecta el cuerpo y el espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso que siempre hay que guardar los ojos, el corazón, porque el enemigo siempre está allí. ¿Y es para qué? Dominar a la persona. ¿Y cómo lo hace? Por vía sexual. Porque lo que pasa es que hay una conexión de emociones con esa persona. ¿Y qué pasa? Cuando se rompe esa relación, tú no ves que cuando se separan en relaciones y cuando escuchan una canción dicen, ay, pero estoy pensando en esa mujer otra vez, ay, me parte el alma, comienzan a llorar, dicen, yo tengo que visitarla, aunque ella me dejó por otro, yo tengo que llamarla, pero qué mala es, porque eso son conexiones de emociones que uno compartió con esa persona. Por eso que Dios dice en Efesios, la misma carta de Efesios, dice que el matrimonio es como la iglesia. La iglesia es que la esposa. ¿Y quién es Jesús? El esposo. ¿Y qué hizo el esposo por la esposa? Se entregó con pureza, ¿verdad? Sin mancha. Y por eso que el matrimonio lo explica Jesús, que es algo tan sagrado. Es tan sagrado. Y él dice que entonces Pablo habla que el hombre debe de amar a su esposa, ¿verdad? Como Cristo amó la iglesia, que la mujer debe de someterse a su esposo, ¿verdad? Todas esas enseñanzas están ahí, pero lo describe Jesús, dice, es como la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es santa. Amén. Entonces, quiero recordarle, yo sé que esto es una prédica fuerte. A mí me dio fuerte también cuando estaba estudiando esto. Porque se trata de nuestro cuerpo. Y el cuerpo va a morir, dice la palabra de Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, pero sabe que el alma, la conciencia, los actos que hacemos, esas son cosas que nunca Dios se va a olvidar. Pero gloria a Dios, iglesia, que tenemos que el perdón de Dios. Cuando hay una sinceridad en el asunto. Porque cuando comencé la prédica, hablé de la gracia. Y dice Pablo, la gracia no es algo legal. Es saber como el presidente que le da un acto a una persona, como un perdón, a una persona que está encarcelada, ¿verdad? Y le da un papel, se llama un pardon, y es algo ejecutivo, él lo firma y esa persona puede salir de la cárcel. Bueno, no es así para Dios, que si usted con conciencia y es cristiano y vuelve
al vómito y sabe que es pecado y vuelve al vómito y vuelve al vómito, ¿qué va a decir Dios? Aquí no hay una carta de perdón porque esta persona vuelve y vuelve sabiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad, iglesia? Esto en serio, mira, usted sabe mi testimonio, voy a durar un minuto más y quiero que los hermanos vengan aquí, o Kimberly, si puede pasar, para tocar el piano, pero quiero decirle algo, yo sé de este asunto muy personal. Antes de conocer a Cristo, quiero ser claro, antes de conocer a Cristo, yo era mujeriego y yo tenía, como dicen los dominicanos, muela, buena muela. Y tenía muchas novias y mujeres de todos países. Y era una mentira del enemigo. Y yo estaba totalmente ciego a esa realidad. Estaba preso porque estaba en el pecado. No conocía de Dios, no conocía de Cristo. Y yo caí una relación, otra relación. Gracias a Dios que no me pasó nada en términos de enfermedades. Pero yo estaba en esas relaciones. Y por eso que yo digo que es algo horrible. Yo lo viví. Y por eso que este tema yo lo tomo muy en serio, porque yo he visto tanta familia que yo le doy consejos y consejería y me dicen esto y lo otro y esto. Y era todo por entregar su cuerpo aquí, allí y estar en relaciones equivocadas, buscando amor en lugares equivocados. Amén. Dios le bendiga. Vamos a llamar a la hermana Kimberly o a los hermanos que vengan. Y quiero orar por ustedes. Yo quiero orar si hay algo similar, hay una situación así, un abuso infantil. Quizá usted fue víctima de unos actos así, o quizás usted conoce a una persona y no ha dicho nada y quiere ayudar a la persona. Hoy es el momento. Hoy es el momento de ser sanada. Dios te puede sanar. Hoy es el momento de que Dios puede tomar tu vida y transformarla. ¿Verdad que sí, iglesia? Y eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Dios. Dios nos juzga, no. Él no te va a decir, mira lo que hiciste. Dios lo que quiere es una relación contigo porque Él te ama. Amén. Él te ama. Él quiere lo mejor para ti. Y cuando usted ya recibe esa sanidad de parte de Dios, se va a sentir libre, como la canción que estábamos cantando. Nos sentimos libres en el Señor. Ya no estamos bajo el yugo de Satanás, estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Estaba pensando mientras íbamos cantando esa canción que mi papá era así también. Mi papá era un hombre que andaba con diferentes mujeres y afectó a mí y a mis hermanos. Pero mi papá se arrepintió y gloria a Dios está con el Señor. Y es importante de entender que nuestra vida tiene valor. Somos especiales. Somos el cuerpo de Dios. Y nuestro cuerpo debemos de cuidarlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, si hay personas aquí que han luchado con la carne, han luchado con el cuerpo, dice tu palabra que tenemos que crucificar el cuerpo todos los días. Sabemos que el cuerpo es débil, pero el Espíritu Santo puede mucho. Y en esta hora, Señor, te pido por sanidad sobre las vidas de cada persona aquí, Señor. Que así pueden, Señor, buscar amores en lugares correctos, en lugares no desconocidos. Señor, lo más importante es la relación que tenemos contigo. Y queremos, Señor, siempre estar en Cristo Jesús en cada área de nuestras vidas. Señor, gracias por esta familia, la familia de Dios. Bendice, Señor, a cada familia aquí, a sus hijos, a los nietos, a las familias que se encuentran fuera del país. Cuídalos, Señor, protéjalos. Padre, que esto sea una semana llena de tu gracia, de tu bendición. Y así podemos seguir caminando en fe, caminando en la certeza que tenemos en Cristo Jesús. Ahorita vamos a comer y a dialogar y a platicar juntos como hermanos que somos en Cristo Jesús. Bendice nuestros cuerpos, Señor.
con los alimentos que vamos a consumir en el nombre de Jesús. Y provee a las necesidades de aquellos que no tienen en esta hora, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa NIC.